Bienvenidos entonces a esta conferencia denominada 30 años de democracia por una justicia independiente y la justicia cerca del vecino y de los más vulnerables. Agradecemos la presencia del presidente del Honorable Consejo Deliberante, el doctor Julio Zamora, también del escritor y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Daniel Alberto Sapsay, la presencia de señoras y señores concejales del municipio de Tigre aquí presentes, invitados, integrantes de distintas organizaciones no gubernamentales y vecinos presentes, y destacamos también la participación fundamental de la señora Vilma Brasi, presidenta de la ONG BEA, la Asociación de Vecinos en Acción, a quien invitamos a que se acerque aquí al micrófono para introducirnos en esta actividad. Bueno, buenas tardes. Les doy la más cálida bienvenida. Estoy un poco emocionada porque la verdad que es muy gratificante compartir con el Consejo Deliberante Tigre este evento. Y agradezco, por supuesto, a nuestro representante, el doctor Daniel Sapsay, al intendente de ya, Julio Zamora, a Rodrigo Molinos y a todos los integrantes de las ONG, por supuesto a Sergio Massa, desde ya, que nos abrió también las puertas. Y bueno, nuestra misión como institución, lo que hacemos fundamentalmente es hacer instrucción cívica, política pública, presentar proyectos a nivel nacional, provincial, municipal. También, por supuesto, damos charlas con distintos oradores, distintas temáticas, escuchamos mucho a los vecinos. Nosotros trabajamos con los 4 municipios, de lo cual los integrantes de nuestra institución son de los distintos partidos. Y siempre todas las inquietudes que nos hacen llegar los vecinos, la gente con inquietudes, son siempre bien recibidas. Es la forma de crecer, de retroalimentarnos y de poder lograr una mejor convivencia social. Muchas gracias. Antes de continuar, les quería recordar 2 cuestiones. Una, que tendrán la posibilidad de realizar sus preguntas por escrito al final de la disertación del doctor Sapsay, y también, por favor, de apagar o silenciar los celulares en la medida de lo posible. A continuación, invitamos ahora a dirigirnos sus palabras de bienvenida al presidente del Honorable Consejo Deliberante de Tigre, el doctor Julio Zamora. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente agradecer a la Asociación Vecinos en Acción, a Vilma, a los concejales presentes, colegas, integrantes del equipo de Sumar, y especialmente al doctor Daniel Sapsay por esta charla que seguramente va a enriquecer a todos quienes estamos preocupados por la justicia, por la justicia independiente, por el Estado de Derecho, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya a 30 años del reinicio de la democracia, 30 años que han tenido muchos avances, pero también muchas deudas que la democracia tiene para con los ciudadanos, y nos parece importante poder discutir, debatir todos aquellos problemas que hacen al Estado de Derecho, a una justicia independiente, a lograr de que el ciudadano tenga un mejor acceso a la justicia, descentralizar aquellos aspectos que se puedan descentralizar. Nosotros aquí en Tigre, a través de las fiscalías, hemos descentralizado en todas las localidades las fiscalías descentralizadas. Tenemos fiscalías vinculadas al abuso sexual, a la violencia de género, fiscalías en materia especializadas en delitos de drogas, y eso me
parece que significa más cercanía hacia los vecinos, un mejor acceso y que el vecino pueda conocer quién es el fiscal, en donde uno va a hacer la denuncia y saber cuál es el itinerario que tiene todo ese proceso judicial. Sin duda alguna que faltan muchas cosas por hacer y sobre todo en los gobiernos locales, que cada vez tienen más competencias, cada vez tienen más responsabilidades, y me parece que esas responsabilidades no han sido acompañadas durante estos tiempos de recursos suficientes para que esos gobiernos locales puedan tener las mejores herramientas para un mejor acceso a la justicia de los vecinos, pero por sobre todas las cosas una mejor calidad de vida que tiene que dar la democracia para todos los argentinos. Así que muchas gracias, doctor Sanuzay, por estar con nosotros, lo escuchamos atentamente. Bienvenido a la Casa de los Vecinos de Tigre, al Consejo Deliberante, y bueno, esperemos salir todos con mucho más ricos en su opinión. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Alberto Sanuzay es abogado de la UBA, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia, casa de estudios en la que se desempeñó como docente. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado de las universidades de Estrasburgo, Francia, de Texas, Austin, Estados Unidos e Internacional de Andalucía, en España, director de la carrera de posgrado especial de Derecho Constitucional de la UBA, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integra su consejo consultivo, miembro de número de la Academia de Ciencias del Ambiente, consultor de distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Banco Mundial. Ha escrito libros y trabajos sobre temas de su especialidad, publicados en el país y en el extranjero, y hoy tenemos el gusto de contar con su presencia en este honorable Consejo Deliberante en la conferencia en el marco de los 30 años de democracia. Lo escuchamos. Muchísimas gracias a todos, un placer de estar en Tigre. Gracias al Consejo Deliberante por darnos este espacio y la Asociación Vecinos en Acción, esta unión entre gobierno y sociedad civil que creo que es una fragua de la que surgen excelentes cosas. Y yo pensaba, cuando se hablaba precisamente de la importancia de lo local, que de la globalización surgió el término glocal, que quiere decir pensar global pero actuar localmente, que marca esa doble característica: pensamiento en grandes espacios territoriales, pero para la ejecución, la buena ejecución y la eficiencia, hacerlo con la mayor participación y en los niveles territoriales lo más pequeños posibles. Pero bueno, pasando a nuestro tema, yo voy a mirar para allá para que se puedan ir pasando las filminas. El plan a través del cual voy a desarrollar esta charla va a tener las siguientes etapas, digamos así. Primero vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido en estos 30 años de democracia a partir de los grandes principios del constitucionalismo, que son aquellos en los cuales se asienta precisamente el Estado de Derecho, lo que nos va a llevar a hablar de la justicia necesariamente porque es el gran puntal. Luego vamos a observar qué es lo que ocurrió con la denominada democratización de la justicia, para luego ofrecer una visión superadora a través de distintas propuestas de reforma de la justicia, pero dentro de lo que consideramos que es un marco democrático y que tiende, como tal, a lograr la mayor independencia de la justicia, como nos decía precisamente el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Fortalecer la independencia de la justicia es tornarla lo más democrática posible. El hacer lo contrario, tender a capturarla en un marco de dependencia del poder político, es hacer lo contrario de su democratización. Pero vayamos por partes. Me parece que es importante tener en cuenta cuáles son precisamente esos... A ver, el problema es que yo no veo de acá. Por ahí lo que me va a convenir es estar parado, tal vez. Puede ser, porque más tengo el micrófono, si no les molesta. Entonces a mí me sirve para ir... ¿Me escuchan? Porque tengo acá el micrófono, ¿no? Ah, el corbatero no... Este es mejor. Gracias, muy amable.
Me parece que es importante tener en cuenta que cuando uno habla de Estado de Derecho, es una concepción que tiende precisamente a limitar las facultades de las autoridades a través de normas jurídicas previamente establecidas. Es lo que se conoce también como el imperio de la ley. Por eso acá precisamente señalamos que el derecho se transforma en una presencia esencial para la democracia, comprende a todos sus elementos y en las relaciones que los mismos suscitan. Es un carácter sistémico el que lleva esta noción de Estado de Derecho. Y en ese sentido hay tres conceptos básicos: la idea de la Constitución, que es el erigir un instrumento jurídico en la clave a través de la cual se fundamentan todas las demás normas que en su consecuencia se dicten y que deben necesariamente cumplir con ese marco jurídico básico que es la Constitución, que por eso es suprema, y ello en función de lo que se conoce como principio de supremacía de la Constitución. Entonces es un elemento básico y de allí se deriva el Estado de Derecho, que es lo que vimos previamente. En función del cumplimiento de estas dos premisas, lo que se logra es otro ansiado principio, la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si algo tiende todo este sistema es a tornar previsible lo que va a ir ocurriendo dentro de la sociedad, ya que ese marco jurídico que contiene las distintas relaciones al mismo tiempo otorga esa seguridad futuro, esa previsibilidad que, como se ha demostrado en la práctica, es el modelo de gobierno de una sociedad que permite el mayor desarrollo, el pleno desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si nosotros miramos cuándo surge esto surge en el siglo XVIII, a través de las llamadas revoluciones, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y tuvo como gran objetivo la idea de terminar con la monarquía absoluta, donde el poder estaba personalizado. Una persona que no rendía cuentas de sus actos y que solo respondía ante Dios. Y que era además elegida supuestamente por voluntad divina. Y quienes eran gobernados en realidad eran súbditos, porque no contaban con ningún tipo de prerrogativa frente a ese poder. Lo que se va elaborando como distintas teorías en esos países donde surgen estas revoluciones es precisamente una cantidad de elementos que lo que se proponen es revertir todas esas características para lograr la plena realización del hombre. ¿Y cómo se logra esa plena realización? Hay un aspecto que me parece importantísimo. Es observando al hombre como titular de derechos. Es decir, los derechos, que son las prerrogativas a través de la cual yo desarrollo mi programa de vida, son a las personas como su cabeza, su tronco y sus extremidades. Le pertenecen por su calidad de personas. Nadie se los concede. La autoridad debe hacer lo necesario para que se respeten, para que se garanticen. Pero nadie nos regala algo que nos pertenece porque somos personas. Eso, digamos, es uno de los inventos más importantes para superar el despotismo. El sometimiento de las personas a la voluntad de una sola persona, que eso era el monarca, ¿no? Una familia reinante que mientras mantenía la fuerza sometía absolutamente bajo su égida todas las posibilidades de desarrollo en una sociedad. ¿Y eso a qué lleva? Al otro gran objetivo, que es la limitación del poder de los gobernantes. Si uno analiza inclusive el modo como está configurada una Constitución con sus dos partes, la parte dogmática, que es donde están todos los derechos, el derecho a la vida, el derecho a profesar un culto, el derecho a expresarse libremente a través de la prensa, el derecho a ejercer una industria lícita o el comercio, el derecho a circular, etcétera, etcétera, uno los encuentra listados en la primera parte de la Constitución. La segunda parte, que se conoce como parte orgánica, es la que precisamente da el diagrama, el modelo, cómo se organiza el gobierno de esa sociedad. Y que tiene que serlo conforme a una técnica particular, que es la técnica de la separación de los poderes
a la que enseguida vamos a llegar. Pues bien, ya esta idea de dos partes, la primera nuestros derechos fundamentales, la segunda la organización de un poder limitado, ya está hablando de una noción de control. ¿Por qué digo esto? Porque no por casualidad en todas las constituciones la primera parte está lo que nos corresponde por nuestra calidad de personas. Es como una suerte, yo digo, de dedo índice que se dirige a la segunda parte, donde están los órganos de gobierno, en el sentido de advertirles, pueden hacer todo lo que surge de su competencia siempre que no se inmiscuyan en aquello que está en la primera parte, que son los derechos fundamentales del hombre. O sea que ya ahí hay una primera idea clara de control y además una idea en la cual el gran actor de la democracia constitucional son las personas, somos nosotros. Ya no es el soberano monarca, sino que es el soberano pueblo. Y fíjense que la idea de soberano pueblo tiene que ver con el modo como en lo sucesivo se van a elegir a los gobernantes. Ya no es más por derecho divino, que en realidad es una entelequia. ¿Quién sabía si realmente el monarca era electo por Dios? Se adjudicaba esta categoría. Era algo que se decía como una construcción que en realidad disfrazaba el ejercicio de la fuerza para poder ejercer el poder. Si no, ¿cómo se explica que las monarquías iban cambiando en función de quién tenía más fuerza y desalojaba a una cierta monarquía? Pero a partir del constitucionalismo, el acceso al poder, para nosotros es lo más normal hoy. ¿Cómo surge? Surge del pronunciamiento del pueblo a través del sufragio. Pueblo como pueblo soberano, que es el único que fundamenta la autoridad de los gobernantes, cuando precisamente expresa esa voluntad en comicios libres, donde el voto es universal, el voto es secreto, y en nuestro caso también es obligatorio. Otro principio, como ustedes pueden ver, implica un enaltecimiento enorme de la persona humana, que es la única que a través de la representación política puede mandatar a algunos que van a ser los que por un determinado plazo, el plazo de sus mandatos, las decisiones que ellos tomen van a ser atribuidas al pueblo en su conjunto. ¿Pero por qué? Porque tienen mandato para ello, que no surge por voluntad divina y que está sujeto a una cantidad de frenos y contrapesos de controles. Entonces, volviendo a los elementos, lo primero, la separación de poderes, que este fue un invento que fundamentalmente se lo debemos a un francés que seguro que todos conocen, Montesquieu. Escribió un libro que es uno de los libros clave en la construcción de todo este sistema, El espíritu de la ley. En ese libro, que es un libro extraordinario, hay un capítulo expresamente dedicado a la separación de los poderes. ¿Y de qué modo él concebía la separación de poderes para asegurar un poder limitado? En primer lugar, decía Montesquieu, el poder tiene que estar separado. Separado en tres órganos fundamentales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de ellos tiene una esfera de competencia, es decir, distintas funciones. Pero no era esto lo que a él le interesaba tanto, a él le interesaba el control recíproco entre estos distintos órganos. ¿Y cómo se aseguraba que existiera ese control? Muy fácil, a través de la siguiente técnica. Cada uno de estos órganos, además de esa competencia funcional, tienen una cantidad de otras prerrogativas que se relacionan con los otros órganos a fin de controlarlos. Por ejemplo, si nosotros observamos de la dinámica del poder de nuestra misma sociedad, el poder legislativo controla al poder ejecutivo cuando sanciona la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto es una ley que va dirigida al ejecutivo, donde le indica el modo como debe gastar el dinero y para qué debe hacerlo, y de ese modo determina para cada año una suerte de mini programa de gobierno que es la hoja de ruta del ejecutivo. A su vez, también el ejecutivo controla al legislativo cuando, por ejemplo, convoca sesiones extraordinarias del Congreso, una vez terminadas, como va a pasar ahora, en pocos días, las sesiones ordinarias. Y en ese caso, además, determina la agenda a través del orden del día del Poder Legislativo. Les doy algunos ejemplos para entender lo que quiero decir, ¿no?
También el Poder Judicial es objeto de controles, por ejemplo, a través de la designación de los magistrados, que es un acto en el cual el Ejecutivo designa y el Legislativo, a través del Senado, presta acuerdo. Es un acto complejo, participan 2 órganos, eso es para los controles. A su vez, el Legislativo controla al Judicial cuando dicta las normas de organización de la justicia, a lo cual enseguida vamos a llegar, que lo tiene que hacer con un sentido democrático de asegurar una independencia cabal del Poder Judicial. Y por último, el Poder Judicial es un poder de control por excelencia, porque en realidad el Poder Judicial es el que, a través de la resolución de los distintos conflictos que se suscitan en la sociedad, va a ir determinando cuál es el sentido de las normas en los casos concretos. Es como una suerte de transformador. ¿Por qué digo esto? Porque esa norma general y abstracta, que está en bruto, y que además hay que conciliarla en su interpretación con otras normas, empezando por la Constitución y los tratados, es lo que cada magistrado, cuando dicta una sentencia, debe interpretar cuando debe resolver un conflicto vinculado desde el derecho privado con un divorcio, con un desalojo, o desde el derecho administrativo, un conflicto de competencias entre los poderes políticos, y así sucesivamente. Y cuando los jueces se pronuncian, en realidad están controlando, porque determinan de qué modo se tienen que interpretar el derecho y además deciden quién es el que tiene razón en la cuestión. Y esos precedentes se van además sumando y eso va generando la previsibilidad de lo que uno espera que un juez en casos similares va a poder decidir. Entonces, la justicia por eso es un poder clave dentro del Estado de Derecho, porque precisamente es el equilibrio, aquello de la balanza, no es por casualidad. Por eso es tan importante que en su organización haya un verdadero espíritu democrático y que se asegure el mayor acceso a los estrados judiciales. Acá pongo otros temas, algunos ya los vimos. El tema de la temporalidad del ejercicio de los cargos electivos también fue una gran transformación. En la monarquía absoluta, el gobernante, el monarca gobernaba por toda su vida. Ad vitam. Era imposible. Y si lo trasladamos a la monarquía como familia dinástica gobernante, tenía una vocación de permanecer siempre. Esto se revierte absolutamente. De la esencia de los mandatos populares es su temporalidad. Hay un plazo predeterminado. Y además la Constitución y las leyes determinan cómo se elige, en qué circunstancias excepcionales puede acortarse el plazo, cuándo se reelige, si se puede reelegir o no y cuántas veces. Todo eso, como ustedes pueden ver, es aquello de la supremacía de la Constitución, que predetermina y torna previsible el comportamiento de los gobernantes. Pues bien, en ese marco hay una cultura de control y responsabilidad. Es de la esencia del poder limitado el que todo aquel que de manera temporaria, en realidad en constitucional decimos que aquel que ejerce el poder es un huésped, porque lo que gobierna es la institución poder legislativo, la institución poder ejecutivo, poder judicial. ¿Por qué una institución? Porque las normas la predeterminan, definen cómo es su composición, definen cuáles son los requisitos para que alguien pueda acceder al cargo, definen el tiempo del ejercicio de ese poder, definen cuáles son las competencias, definen cuáles son los controles que otros pueden ejercer sobre ese poder. Eso ya marca una institución, lo que yo llamo el guión institucional. Y aquel que se transforma en un huésped, porque sencillamente es por un plazo predeterminado, es solamente un temporario ejercitador de todas esas facultades. Y creo que esto es lo que nunca hay que perder de vista. Y por eso es fundamental la responsabilidad por aquellos actos de los cuales surge algún tipo de incumplimiento. Por eso hoy, para llevarlo a la vida actual, es muy preocupante en el proyecto de Código Civil y Comercial la anulación de la responsabilidad civil del Estado y
y de los funcionarios públicos. Es una dosis de decrecimiento de esta previsibilidad y de esta responsabilidad a favor de precisamente aquellos que son nuestros representantes y que deben necesariamente responder por sus actos en sede civil, porque es la sede en la cual nos encontramos en un plano de igualdad. Si nosotros lo sometemos exclusivamente al derecho administrativo, es un plano en el cual el Estado per se tiene una posición de preeminencia por sobre los particulares. Entonces es una manera monárquica de ver el problema, no una manera democrática. Y dicho sea de paso, el anteproyecto que fue elevado al Ejecutivo precisamente tenía un capítulo sobre responsabilidad civil. Y eso fue afeitado, si me permiten mi mal francés, en el Ejecutivo, tenía derecho a hacerlo, lástima que lo hizo tan mal, y elevado como proyecto al Congreso. Por eso me parece muy razonable que toda la oposición se oponga, valga la redundancia, a eso, porque es una muy mala reforma. Y, por último, la seguridad jurídica de la que ya hablamos. Vamos a ir llegando entonces a la justicia. Acá es importante tener en cuenta que cuando se habla como un bien jurídico de la calidad institucional, en realidad de lo que se está hablando es de la magnitud de respeto a toda esta perorata que yo les di antes. En una sociedad, en una comunidad políticamente organizada, donde todos esos elementos que están contemplados en una ley fundamental que es la Constitución, efectivamente se observan, y lo que ocurre en la realidad de las relaciones de poder y de las relaciones humanas es como un espejo de lo que la Constitución y las leyes prescriben, hay calidad institucional. Y eso genera seguridad jurídica. Es en realidad muy simple. Cuando el guión es una película previsible en la cual ese guión se repite sin solución de continuidad, tenemos calidad institucional. Llegamos al Poder Judicial. Yo les decía que el Poder Judicial es un poder de control y de fiscalización por antonomasia, pero que haya quedado claro con los ejemplos que les di. En nuestra Constitución, fíjense, nuestros padres fundadores, cómo vieron cómo venían las dificultades institucionales en la Argentina. En el preámbulo, el único objetivo de ese pacto que se forma a través de la jura de la Constitución de tipo institucional es el de afianzar la justicia. El único. A nivel institucional, el señor Alberdi y todas las demás de mentes tan lúcidas entendieron que para este país, como gran objetivo, para tornarlo civilizado y organizado, porque es la organización nacional cuando logramos instituciones firmes, era el afianzar la justicia. Y además lo repite de distintas formas en dos artículos clave. Lo repite en el artículo 5, que es el artículo que le reconoce a las provincias el poder constituyente local, siempre que se ajusten a determinadas condiciones, como son la forma republicana, el respeto de los derechos contemplados en la Constitución, la educación primaria, el régimen municipal y el Poder Judicial independiente. Fíjense, ¿por qué pongo el acento? Asegurar la administración de justicia. Porque en realidad no es un elemento separado, está íncito en la forma republicana. Sin embargo, el constituyente previó que iba a ser muy complejo llevar a cabo una justicia independiente y cabal por la falta de antecedentes en nuestra historia previa. Y no dijo poder ejecutivo autónomo, poder legislativo independiente. Se dio cuenta que eso ya entraba en la forma republicana, pero quiso poner el acento además cuando las distintas provincias dicten sus constituciones, tienen que asegurar una administración de justicia independiente. Y en el 109, que es un artículo clave, que está en la parte de poder ejecutivo, ahí la Constitución dice expresamente que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas en curso o suscitar el renacimiento de causas concluidas. Es decir, temía la tentación ejecutivista
de que el presidente pudiera hacer eso, porque no lo dice respecto del legislativo, por ejemplo. Lo pone como, y es una cláusula propia del proyecto Alberdi. Es decir, venía dirigida realmente a la nación argentina, como una falencia que había que tratar de cubrir. Me parece que es muy interesante tener en cuenta, y tener en cuenta la lucidez de aquellos que elaboraron ese proyecto de país, que en definitiva es eso, una constitución. Por favor. Yo acá pongo el tema de la emergencia. ¿Por qué tomo el tema de la emergencia? Porque es casi como una suerte de comodín para el poder político, de aludir a circunstancias excepcionales para desprenderse del cumplimiento de las normas constitucionales. Es en realidad como una suerte de apelación a la razón de Estado. Es la irracionalidad que aparece para no cumplir con la racionalidad, que es lo que la Constitución prevé. Y que a nosotros nos ha acompañado de manera perversa en toda nuestra historia constitucional. Esta idea de la emergencia. Cada vez, ustedes pueden observarlo, que de algún modo el titular del Poder Ejecutivo ejerce funciones excepcionales de emergencia y, por ejemplo, legisla, se nos cae como un ladrillo desmoronado un pedazo de la Constitución. Y necesariamente sobre eso implica algún tipo de afectación a nuestros derechos fundamentales. Piensen, por caso, en el Plan Bonex, piensen en el Corralito, y podríamos seguir en tantas cosas. Temas de tipo la emergencia jubilatoria, todas las emergencias que fueron siempre, ¿para qué invocadas? Para no cumplir a cabalidad con una normativa previa que satisfacía un derecho fundamental de las personas o de un sector de ellas. Por lo tanto, por eso pongo el acento, porque creo que tenemos que tener conciencia de lo grave que es esta suerte de vicio en el ejercicio del poder, que además tiene otra derivación, que se lee bajo la siguiente proposición. En definitiva, las disposiciones constitucionales son como formalidades. Lo que importa es el buen gobierno sería la eficiencia, y si para ejercer esa decisión hay que dejar de lado un pedazo de la Constitución, y dale que va, si total es una formalidad. Olvidando que en realidad esas formalidades son contenidos, no son meras formas. Por ejemplo, que un acto deba ser dictado por el Poder Legislativo y no por el Ejecutivo es fundamental y tiene que ver con el principio de legalidad y tiene que ver con la defensa de nuestros derechos, que además los derechos solo pueden ser limitados a través de leyes generales, donde hay deliberación, donde se discute. Entonces, es una filosofía de ejercicio del poder que tiene una rémora de un sistema absoluto y no de un sistema democrático, y que desgraciadamente en nuestra forma democrática no logramos desprendernos y nos hace un enorme daño. Gracias. Entonces, yo digo acá que esto lleva a que permanentemente hay como dos constituciones en pugna. Aquella que es la hoja de papel escrita y la otra que es precisamente lo que pasa en los hechos, el factum por encima de las normas. Esa suerte de tensión nos lleva además a una enorme ambivalencia e inseguridad que tiene que ver con nuestra historia institucional, porque si ustedes piensan lo que nosotros vivimos durante más de medio siglo, de 1930 a 1983, fue una suerte de péndulo. Salíamos de una legitimidad de iure, la que surgía de precisamente el pronunciamiento del pueblo soberano, a la legitimidad de las botas, es decir, el golpe de Estado que destruía la institucionalidad y que instauraba un sistema absolutamente autoritario, autocrático, donde se destruía todo esto, que todavía lo hacía en nombre de la reinstalación de la verdadera Constitución. Lo otro pareciera que era espurio y alguno tenía la sabiduría de realmente reimplantar lo verdadero. La historia nos demostró que eso fue trágico. La Argentina no dejó de involucionar durante todo ese medio siglo. Es más, su gran decrecimiento empieza allí. Y yo les diría que empieza desde un gran quiebre de la institucionalidad.
Si ustedes recuerdan, en 1930, cuando se produce el golpe de Estado, tuvimos una Corte Suprema que a través de una acordada lo justificó. Fíjense qué aberración. La Corte Suprema, que es el órgano por esencia que debe sustentar y defender las instituciones de la República, le estoy dando la espalda, se transforma en el gran justificador de la destrucción de las instituciones de la República. Es por lo menos paradojal. Ustedes saben que es un ejemplo que no tiene parangón en ningún lado del mundo. Yo me dediqué en uno de los viajes a la Universidad de Texas, que tiene la biblioteca más extraordinaria de literatura latinoamericana en el Centro de Estudios Latinoamericanos, a revisar si en alguno de los numerosísimos golpes de Estado que asolaron a toda nuestra América Latina se había producido algún tipo de situación semejante. Y no, solo en Argentina. Las cortes se iban, pero no justificaban que esto se produjera. Es mi nieto, así que está perfecto. Que es tigrense, además. Está aprobando la charla. Tienen que empezar con el civismo desde ahora. Además, cuando en las elecciones fuimos juntos con mi hijo los tres a votar. Sí. Mientras mi nuera era la presidenta de mesa. Perdón por la digresión. Le digo, si grita para mí es un placer, no me interrumpe porque es mi nieto. Entonces, digamos que esta es una enorme ambivalencia de la que todavía no nos logramos desprender. Creo que me sirve como para, en la próxima, observar cuál sería hoy, primero los motivos que provocaron esta situación, un poco yo lo dije, y cuál sería hoy la situación institucional. Si podemos pasar otra, perdón por... esto también es lo que vimos, pasemos una más, por favor. Sí. Bueno, esto es más o menos lo que yo les decía, pero que es interesante observarlo. ¿A qué lleva esa ambivalencia? ¿A qué lleva esa falta de realmente, digamos, lealtad hacia un sistema democrático? Lleva a este tipo de resultados, inclusive un enorme descreimiento de parte de los ciudadanos que no entienden cuáles son los beneficios de la libertad, entre comillas, porque viven a los tumbos entre decisiones que son barquinazos que no se compadecen con lo que la Constitución dice. Pues bien, acá de algún modo traté con esto de poner la placa de la radiografía como yo la veo. Si nuestra situación actual pone de manifiesto un debilitamiento del principio de separación de poderes. Hay un poder legislativo extremadamente débil, algunos lo han llamado escribanía de gobierno, los escribanos se ofenden, que dicen que hacen mucho más, pero esto es una chanza. Y un poder judicial que está permanentemente sometido a embates, y después vamos a ver lo que hubiera implicado si se hubiera consagrado la denominada o autodenominada democratización de la justicia, pero que se pudo detener. El segundo aspecto es la legislación por decreto. Es cierto que durante este periodo no ha sido tan grave como en la década de los 90, los decretos de necesidad de urgencia. ¿Pero por qué? Porque es enorme la delegación legislativa. Parece que Paul Newman o Robert Redford andan por ahí, con lo cual denoto mi edad, ¿no? Estamos con el golpe. Es un golpe que no para. Bueno, perdón, pero hay que distraer mucho los celulares. Ahora nos seguimos. Veamos, ¿aparecerá? El golpe y el sol. Sí. La legislación por decreto, pero que proviene del mismo Congreso que defecciona de su competencia. Fíjense ustedes, todavía hoy estamos bajo la idea de la ley de emergencia económica. La ley de emergencia económica que implica una fenomenal delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, que puede legislar por decreto, los decretos delegados. Y no solo eso, la misma ley de presupuesto le permite al Ejecutivo reformular las partidas. Entonces, ¿de qué sirve el control? No por casualidad, yo utilicé como gran elemento de control del legislativo sobre el Ejecutivo la ley de presupuesto. ¿De qué nos sirve ese marco si después le estoy permitiendo a ese mismo Ejecutivo que reformule las partidas, con lo cual está modificando
ese programa que es el que marca como hoja de ruta el legislativo. Me lo está distorsionando. Y un Congreso que frente a eso no reacciona. El tema de la libertad de expresión. Yo creo que en 30 años de democracia no ha habido amenazas tan graves como la famosa ley de medios. Y que lo vemos plasmado en un sistema de medios en donde un porcentaje altísimo es el producto de los medios oficiales o de los medios cuasi oficiales, es de amigos del poder. Más el manejo de la pauta publicitaria de manera absolutamente basada en amigo-enemigo. Y ello a pesar de que la Corte Suprema ha ordenado lo contrario en 2 célebres fallos, Río Negro y Perfil, a donde exige que esos dineros, como son públicos, su distribución no puede hacerse conforme a la discrecionalidad de quien ejerce el poder de turno, basado en la proximidad o no del medio a la política oficial, sino que lo tiene que hacer a través de una norma básica, donde a través de criterios objetivos se distribuya de la manera más igualitaria posible entre los distintos medios, porque además eso permite que haya pluralismo, si no, no hay una orquesta, hay un solo instrumento. La relación amigo-enemigo que un poco surge como lo anterior, es decir, esa idea de que aquel que no piensa como yo es mi enemigo. Cuando en realidad en una cultura democrática, la cultura democrática se embebe de distintos matices y eso enriquece a su vez el gobierno y permite también el control. En las sociedades con democracias más consolidadas, da mucha tranquilidad para el ciudadano el hecho de que además de quien gobierna existe la posibilidad de una alternancia, ya que hay otro partido, otro equipo de personas que eventualmente pueden asumir la alternancia y que también han elaborado ideas y programas de gobierno. Eso en la Argentina desgraciadamente no lo tenemos o está muy mal visto. La tendencia al reeleccionismo y al nepotismo, que debo decir con esto que muy recientemente la Corte Suprema ha dictado un fallo estupendo, el que limitó la posibilidad de la reelección del actual gobernador de Santiago del Estero. Ustedes recordarán que yo no lo quería decir, pero es obvio, porque además un ex alumno mío, ¿no? Me he enterado que ha sido alumno mío, así que no podría jamás suceder una cosa. Pues bien, allí la Corte sienta una postura bien clara, en donde por ejemplo, expresa que en la sentencia de la justicia provincial es inadmisible que una cláusula tan clara como es la cláusula transitoria de la Constitución santiagueña reformada en 2005, en donde admite la cláusula base, que es el 152, es igual que la de la Argentina, es decir, admite una única reelección consecutiva. Y luego, la cláusula transitoria es clarísima para que no se interprete mal, como el primer mandato de Zamora había sido electo un poco antes de la reforma, lo que la cláusula transitoria dice, el mandato del gobernador en ejercicio deberá ser interpretado como primer mandato. Es decir, que podía ser reelecto una vez, cosa que ocurrió en el 2009, pero no nuevamente en el 2013, cosa que la interpretación que hizo la justicia santiagueña decía que la cláusula transitoria era inconstitucional. La Corte responde, es inadmisible que un juez pueda hacer una interpretación allí donde por sí sola la cláusula es clara. Cuando una cláusula es clara, interpretación literal, hay que interpretar por lo que dice, no poner otros criterios de interpretación para distorsionar lo que ella dice, que es lo que ocurre. Y además da otra pauta muy interesante, que es la importancia del poder constituyente. El poder constituyente está por encima del poder constituido. El poder constituyente es el que dicta la Constitución, por lo tanto predetermina lo que el poder constituido puede decir. Ello así, lo que en realidad esa jueza ha hecho es reformar la Constitución sin seguir el procedimiento para que se lleve a tal efecto. Un juez no puede modificar la Constitución, dice la Corte. O sea, realmente una clase de educación cívica. Por eso me permití comentárselo, porque habla de para qué sirve la justicia. Fíjense lo que yo hablaba, la justicia por sí misma es un órgano de control. En este caso, a lo que tiende la Corte es a que haya república en todos lados.
Si hubiera dejado en el aire que hubiera una segunda reelección consecutiva con esa interpretación sesgada que implicaba reformar la Constitución, un pedazo de la Argentina no se cumpliría la forma republicana. Entonces es fundamental. Otro aspecto importante es la dificultad del diálogo democrático y plural, un diálogo más bien entre corporaciones. Yo resaltaba en esta reunión lo interesante de la unión entre gobierno-ONG, que es una expresión de la sociedad civil, a la que se le abre la casa de las leyes de esta comunidad, junto con los concejales y los miembros de la comunidad, están todos reunidos pensando en democracia y hablando de instituciones. Bueno, eso es un diálogo democrático. Cuando en cambio se produce a través de las cúpulas de determinadas corporaciones, por encima de lo que es la sociedad en sí misma, bueno, es un diálogo distinto, no es ese diálogo plural. La oposición aparece diluida, no aparece esa oposición de que hablábamos previamente, con capacidad de proponer un modelo de sociedad alternativo. Recién ahora pareciera que de a poco algo despunta, pero dificultosamente. Yo creo que si algo hay que reconstruir en la Argentina es un sistema de partidos políticos. Los partidos políticos no son malos en sí mismos, son absolutamente necesarios en una democracia. No hay ninguna democracia poderosa sin partidos políticos poderosos. Proyéctense en cualquiera de los países que uno mira como ejemplos y van a ver que es así. Hasta que no tengamos partidos políticos que sean escuelas de democracia y donde sea la fragua donde surgen los dirigentes y los programas, no vamos a tener un funcionamiento democrático genuino. Así que ese es otro tema, me parece muy importante. La reforma política es sumamente deficitaria. Nosotros todavía votamos con las listas sábanas de la manera más antigua, que ningún país de Latinoamérica vota así. Tienen o la lista completa, al estilo Córdoba y Santa Fe, o el sistema de voto electrónico, que además son sistemas a través de los cuales es muy difícil hacer el fraude electoral. Y además son los más baratos, porque eso de tener que imprimir millones de boletas es algo antifuncional y antieconómico y exige de una vigilancia fenomenal para evitar las trampas. Entonces, evidentemente es una reforma política muy deficiente en la que no ha pensado, por ejemplo, en este aspecto. Podemos hablar en muchos otros, por favor. Vamos entonces ahora al tema de la democratización de la justicia de la que hablábamos. Propongo acá algunos hitos. Se presenta la reforma judicial como democratizar a la justicia. Uno inmediatamente lo identifica con ¿qué? Con tratar de que sea más independiente. Sin embargo, cuando toca las tres principales leyes, ve que el objetivo no solo no se va a cumplir, sino que apunta exactamente a lo contrario. ¿Por qué? El modo como se reforma el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es interesante tener en cuenta que es una institución que se introduce en el 94 con la reforma y que lo que se trató de hacer es de despartidizar y despolitizar la designación y la remoción de jueces y la administración del Poder Judicial, porque se había verificado que era un tema que generaba gran cantidad de déficits. Entonces, lo que se trató de tomar un modelo europeo, en donde existiera un órgano lo más técnico posible, que a través de criterios objetivos de selección, a través de concursos, de antecedentes y de oposición, se lograra, por lo tanto, la mayor idoneidad y la mayor independencia de criterio de parte de aquellos que se convertirían en magistrados. Para eso el Consejo de la Magistratura tiene una composición plural, a través de representantes de distintos sectores. Está el sector político y están los sectores, digamos, especializados, representantes de jueces, representantes de abogados y representantes del sector científico y técnico. Pues bien, si son representantes de ellos, son elegidos por ellos. La modificación más grave era la que apuntaba a que fueran elegidos en una boleta partidaria, como una parte, una sección de esa lista sábana, los representantes de los jueces, los representantes de los abogados y los representantes de los científicos y técnicos, con lo cual se transformaban todos en representantes políticos y obligaba a los jueces a bajarlos a la discusión político-partidaria, impidiendo que tuvieran ese rol de equidistancia e incumpliendo lo que la misma legislación de organización de la justicia desde hace décadas
les prohíbe precisamente el hacer política partidaria. Entonces, eran en este aspecto, y tomo uno, podríamos seguir pero no nos quiero aburrir, algo realmente flagrante. El otro aspecto es las medidas cautelares, es decir, la limitación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son básicas, son un complemento de los juicios de amparo fundamentalmente. Pensemos, por ejemplo, en el Corralito. La gente que pudo salvar sus ahorros en dólares fue la que rápidamente llegó con un amparo a la justicia y se le dictó una medida cautelar de no innovar que congeló esos ahorros e impidió que se especificaran. Durante la década del 90, en materia de reformas laborales y previsionales, la mayoría inconstitucionales, porque significaban una degradación notable de derechos que no eran susceptibles de ser modificados, reducción de distinto tipo de beneficios de tipo laboral y social, también aquellos afectados, asalariados, pudieron llegar a partir de esta dupla, que es lo que el Pacto de San José de Costa Rica llama como la protección judicial efectiva. Si usted, cuando dicta dentro de un amparo una determinada sentencia que puede tardar meses y años, permite que se consume el acto, cuando se dictó la sentencia, el derecho es imposible de restablecer, el daño ya se cometió. Por eso es tan importante la combinación entre cautelar y juicio de amparo. ¿Cuál es la reforma? La reforma tiende a flexibilizar de tal modo y limitar de tal modo el dictado de medidas cautelares que prácticamente es como no existieran. Primero, les pone plazos muy cortos. Segundo, no pueden ser dictadas sin antes notificar al Estado. Tercero, en caso de apelación se suspende la medida cautelar, con lo cual se va a dictar el acto y se acabó la protección. Es decir, era poner al Estado en una situación de privilegio como si el Estado nunca puede violar derechos, cuando en realidad por la enorme fuerza que tiene la autoridad es el que tiene mayor capacidad para violar derechos, porque se le ha dado efectivamente ese rol de preeminencia, pero si no hay controles pueden producirse grandes abusos. Y la tercera medida, que también fue sumamente discutible, es la creación de cámaras de casación en determinados fueros, por ejemplo el fuero previsional, que parece hecho para hacer todavía más lentos los juicios que de por sí lo son, en casos donde la emergencia en satisfacerlos se da como en pocos casos, porque hay gente muy grande que en un reajuste jubilatorio lo que necesitan es que rápidamente se satisfaga. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se mueran? Esas cámaras de casación implican una lentificación de un promedio de 4 años, o sea, algo realmente aberrante. Pues bien, afortunadamente la justicia reaccionó. Y reaccionó en el caso Rizzo, para el caso del Consejo de la Magistratura, en un fallo interesantísimo, donde la Corte sienta una cantidad de principios que hacen a la esencia del sistema democrático y que tienen mucho que ver con lo que vimos en la primera parte. Toda la primera parte del fallo Rizzo parece una clase de educación democrática. Los niveles inferiores declararon inconstitucionales ya en cantidad de casos las normas de limitación de las medidas cautelares. Y también ha habido 2 casos de inconstitucionalidad en el modo de integración de las cámaras de casación, ya que permite que todas puedan integrarse por decisión del Ejecutivo con acuerdo del Senado sin seguir el derrotero del Consejo de la Magistratura provisoriamente. Ahora imagínense lo que implica eso. Ahora bien, todas estas medidas son provisorias. ¿Por qué? Porque los jueces de nuestro sistema judicial, que está tomado del modelo estadounidense, no tienen potestad derogatoria. Sí, ya llegamos. Sí, para las preguntas, no, desde ya. Entonces, por eso he sido uno de los promotores, soy uno de los promotores, junto además con muchas instituciones, entre las cuales Vecinos en Acción, de la derogación de estas normas. Y presentaron una iniciativa ante el Congreso que permita que estas normas se deroguen y no queden como una suerte de espada de Damocles a ser aplicada en el futuro por algún gobernante que se tiente y quiera romper el equilibrio de los poderes y afectar nuestros derechos fundamentales. Vamos a ver rápidamente y después concluimos
¿Cuáles son las propuestas de reforma? Yo no soy de los que creen que el Poder Judicial es una maravilla. Creo que requiere de una cantidad de reformas, pero unas reformas con un sentido diferente. Por favor. Perdón. Vayamos a las tres últimas. Exactamente. Bueno, lo primero como gran directriz es asegurar la independencia del Poder Judicial. Creo que en eso bajemos el otro. La justicia es independiente cuando es democrática, y lo veíamos previamente. La tutela efectiva de los derechos, el nivel de garantías, proveer a la mayor cantidad de garantías, no a su debilitamiento. El fortalecimiento del rol institucional de la Corte como órgano rector, que es el que declara la constitucionalidad de los actos de gobierno y de las leyes. Y garantizar el cumplimiento de sus sentencias, porque una de las grandes desgracias que vivimos en la Argentina es que muchas sentencias de la Corte, yo cité dos, pero hay muchas más, no se cumplen. Por ejemplo, en materia previsional. Los casos Badaro 1 y 2, entre otros, que fijan cuáles son objetivamente los aumentos que dan los jubilados, no se cumplen. Y es un déficit fenomenal que en una democracia las sentencias de la Corte Suprema no se cumplan. Otros aspectos sumamente importantes, sin duda reformar el Consejo de la Magistratura, pero para tornarlo más técnico, justamente lograr además una formación que surja de una escuela judicial en la cual quienes van a tomar luego la magistratura tengan una formación acorde con lo que se espera, sean idóneos. Y hay un aspecto que me parece muy importante y que tiene que ver, esto lo vamos a cortar porque si no usted no me acaba. Otro, por favor. Con la ampliación del acceso a la justicia. Para gran parte de la población, el acceso a la justicia es una entelequia. ¿Por qué? Porque primero la tienen muy lejos. Me parece muy importante lo que escuché, la descentralización de la justicia. Esa descentralización puede darse, por ejemplo, en la creación de fiscalías y defensorías temáticas, como ustedes tienen, por ejemplo, en el departamento, pero hacerlo también en el nivel nacional y en el nivel provincial. También generar lugares en los cuales los habitantes más postergados puedan ser asesorados en materia de defensa de sus derechos. Que para muchos esto es la base del acceso, y si no tienen medios para pagarse un abogado, bueno, queda fuera del sistema de justicia. Eso es sumamente grave. Y por supuesto, la aceleración de los procesos. Ya estamos llegando, Vilma. Lo último se refiere con el tema de la corrupción. En la Argentina nuestro Código Penal está sumamente descompensado por el modo errático en que ha sido modificado. Algunos delitos tienen penas muy altas y otros penas muy bajas. Es el caso de los delitos contra la administración pública. Todo lo que implica corrupción tienen penas bajísimas. Y muchos de los hechos de tipo corrupto, de hechos de corrupción, requieren de nuevos tipos. ¿Por qué? Porque la sutileza y el perfeccionamiento en el modo de actuar en contra de la administración pública se ha tornado muy complejo y requiere del análisis de nuevos casos. Bueno, además de la modificación de los códigos de procedimientos para que los procesos por corrupción no se eternicen. Hay un promedio de 14 a 15 años por los grandes procesos de corrupción. La mayoría de las situaciones llevan a la prescripción de las acciones. Y esa cultura de la impunidad también es un gran déficit de nuestra democracia. No los quiero aburrir más. Pude rápidamente hacer un paneo de todos los temas. Ahora, por supuesto, que estoy abierto a escucharlos y poder focalizarme en los aspectos que les resultan más interesantes. Muchísimas gracias nuevamente. Sí. Acá me preguntan sobre la ley de juicios por jurados. En realidad, prácticamente ley no tenemos. Lo tenemos señalado en la Constitución de 1853 en 3 partes de la Constitución. Sí existen algunas provincias. Caso provincia de Buenos Aires de hace muy poco, algunos temas penales, caso de la provincia de Córdoba y algún caso más. A mí me preguntan si es una manera de acercar la justicia a la sociedad, sin lugar a dudas. Ahora, es necesario que se cumplan una cantidad de supuestos
que aseguren que la actividad de los jurados está rodeada de la independencia y de la seguridad, de modo de que realmente puedan actuar libremente. En Estados Unidos, que es el país pionero en esto, ustedes además es uno de los temas clave que uno ve en cantidad de películas. Es un tema muy serio que se han escrito libros enteros sobre esto, y discusiones y debates. Porque primero, ¿cómo se conforma el jurado? Tiene que tratar que sea una conformación lo más plural, lo más representativa del abanico de distintas tendencias que hay dentro de la sociedad, en cuanto a orígenes, en cuanto a orígenes políticos, etcétera, etcétera, para generar una decisión objetiva. Lo segundo, es necesario dar las condiciones hasta edilicias para que puedan discutir y abordar el tema con la mayor seguridad e independencia. Y en tercer lugar, la seguridad física. Es decir, ¿cómo nos aseguramos de que esos jurados realmente no sean objeto de la actividad de mafias, etcétera? Es un tema, no digo que estoy en contra, no tengo duda que acerca la justicia a la sociedad y puede significar un modo de control muy interesante desde la misma sociedad. Pero cuidado, si estos presupuestos junto a muchos otros no se cumplen, puede ser un mero disfraz de ese acercamiento, ya que si es filtrado por comportamientos mafiosos y extorsivos, lejos de acercar a la sociedad podemos lograr lo contrario. Esta parece que puede ser. Sí. ¿El narcotráfico podría haber crecido tanto sin connivencia judicial? Sería una pregunta. ¿Los sueldos de los jueces son acordes? Son dos. Bueno, evidentemente lo primero nos deja muchas dudas. ¿Cómo es posible que los jóvenes sepan, aún cerca de sus colegios, dónde se vende droga? Y esto no solo pone en cuestión a los jueces y a los fiscales, sino también a las fuerzas de seguridad. Y la situación se perpetúe y no se haga nada contra eso. Entonces, evidentemente se requiere de una actitud mucho más firme en todo el aparato estatal de prevención y de persecución del narcotráfico, ya que de lo contrario se va produciendo precisamente ese esquema de connivencias que va transformando a la sociedad en una sociedad propia de una cultura del narcotráfico. Yo recuerdo, hará 20 años, una de las primeras veces que fui a Colombia y que me habían invitado a dar un curso en una de las universidades, y precisamente con el rector de la universidad que fuimos a comer, y me comentaba muy apenado lo que significaba el flagelo del narcotráfico. Me dice, usted tiene que pensar, doctor, que no hay sociedad de nuestra comunidad, no hay grupo que no esté atravesado por narcotráfico. Usted puede poner narco a lo que quiera para completar y hay narco de todo, de cualquier grupo que usted quiera. Y eso es la dificultad de destruirlo. Ahora, he estado hace muy poco en Colombia y es maravilloso lo que han logrado trabajar en contra, o sea que no es que es imposible. Pero si nosotros no nos ponemos a trabajar, si a través de una remuneración se garantiza realmente un comportamiento independiente y no corrupto, yo soy de la idea de que si la remuneración es alta, está bien pagada, porque la finalidad que se cumple es tan grande para el sostenimiento del sistema y para conseguir beneficios en general, que está bien. Así que es muy difícil decir cuál es el monto, pero tiene que ser un monto elevado sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las propuestas sobre modificación de los códigos de procedimiento? Bueno, no me voy a poner en el detalle porque daría por lo menos para una charla, pero digo cuáles son los objetivos. Posibilitar al máximo que las argucias procesales que permiten el alargamiento innecesario, distintas formas de amedrantamiento de los jueces a través de cantidad de recursos y de apelaciones, tornen a los procesos en verdaderos procesos de juicios interminables. Hay que revisar en ese sentido y precisamente modificar todo aquello que apunta en la dirección opuesta y que desgraciadamente pasa en muchísimos casos. Yo me refería a eso cuando hablaba precisamente de modificar los códigos de procedimiento.
¿Puede la nueva constitución de las cámaras del Congreso modificar el hecho que va a aprobarse? A modificar el hecho de que va a aprobarse el Código Civil en general, porque habla algo de la responsabilidad. Miren, yo creo que, bueno, ahora ya se produjo hoy la media sanción en el Senado, así que allí no se pudo evitar. Pero claro, diputados iría, por lo que escuché, en ordinarias. Bueno, la modificación es muy importante, pero de todos modos el oficialismo sigue teniendo mayoría. Ahora bien, creo que es una mayoría muy justa. Habría que ver si en una cantidad de temas, como por ejemplo el tema de responsabilidad de los funcionarios, pero hay otros que son sumamente sensibles, no se van a producir algún tipo de defecciones. Y habría que ver si con esa mayoría mucho más justa se va a poder seguir con este procedimiento express que se ha manifestado en tantas otras normas. Acá lo básico es que la oposición puede hacer una estrategia de conjunto, coherente y olvidándose de las pequeñas vanidades, de los roles estelares y otras yerbas. Si eso se lograse, creo que sería difícil concretar la sanción. Pero bueno, yo espero que sea posible. ¿Qué opina que el presupuesto nacional deba ser aprobado por los 2/3 de los votos de las cámaras a fin de lograr un mayor consenso con la oposición? Me parece muy alta esa mayoría. ¿Por qué digo? Porque, miren, esto es un poco lo que ha ocurrido hasta hace muy poco en Estados Unidos. Se dio lo que ellos llaman el filibuster, es decir, la necesidad para una cantidad de cuestiones, entre las cuales la presupuestaria, pero también designaciones, de que en el Senado la mayoría sea del 60%. No hace falta que les diga lo que ha pasado hasta hace muy poco tiempo. Realmente un sector muy organizado como es el famoso Tea Party produjo una verdadera extorsión de la democracia. Eso no fue control, fue minar la gobernabilidad de un sistema. Así como es malo un Congreso que es una escribanía de un gobierno, es malo también un Congreso que impide que se gobierne. Y una de las formas más graves de impedir es paralizar el dictado de la ley de presupuesto, que es clave para poder gobernar. Entonces, yo no creo que es el problema de los 2/3. Yo lo que quitaría es la posibilidad de las delegaciones. Es decir, esta posibilidad de reformular partidas me parece una muy mala práctica, porque desaparece el control que implica el presupuesto. Y vemos permanentemente que partidas inmensas son utilizadas para objetivos totalmente diversos. Por ejemplo, el otro día nos enteramos que los fondos que el año pasado el Congreso había previsto en el presupuesto para el saneamiento de la cuenca Matanza de Riachuelo en gran parte fueron a Tecnópolis. Bueno, eso me parece aberrante. Entonces, allí sí me pondría firme, pero en mayorías más agravadas para esto no, para no caer en el otro vicio. ¿Cómo se podría articular un acuerdo marco entre las distintas fuerzas de la oposición para lograr que el oficialismo no incurra en acciones abusivas de poder que recaen sobre la comunidad, será, sí, me imagino, sobre la ciudadanía? Bueno, la verdad que esto sería interesante, en primer lugar, hablar con los líderes de la oposición y con las fuerzas de oposición, ¿no? Me parece clave, es decir, muchas veces se logran esos acuerdos cuando son un verdadero clamor desde la sociedad. ¿Cómo se puede estructurar eso? Y bueno, yo creo que la sociedad civil, a través de sus distintas ONG, puede ser un factor impulsor interesante, de donde surja un verdadero clamor, y que realmente inclusive surjan propuestas para una mecánica que se plasme en un accionar positivo que impide esos abusos, ¿no? Pero son meras ideas hechas en el aire. Yo no soy desgraciadamente un especialista estratégico de cómo organizarse en sociedad para lograr este tipo de objetivos. Pero lo que sí les puedo decir es que no tengo duda que el desbaratamiento de la llamada democratización de la justicia fue en gran parte
Primero, el clamor de la sociedad, las manifestaciones que vivimos desde el año pasado y sobre todo en este año. Y después el voto. O sea que la sociedad puede poner límites, claramente. Lo importante es que se decida hacerlo y que lo haga no cuando ya está la soga al cuello, sino cuando las cosas todavía se pueden remediar sin llegar a situaciones extremas. ¿Cómo se soluciona? El último, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se soluciona el hecho de que el Congreso, cuando hay mayoría del partido gobernante, aprueba las leyes automáticamente y los jueces no condenan independientemente de la magnitud de la pena a los funcionarios por ideología política o por miedo? Bueno, yo creo que muchas de las claves surgieron de lo que yo les traté de transmitir. Es decir, por un lado, refortaleciendo al Congreso, que el Congreso no delegue, que el Congreso actúe como un órgano de control, que exista la deliberación, que no sean sanciones exprés de normas, que en la deliberación se armen audiencias públicas donde se escuche a los sectores de la comunidad, pero de manera democrática y real. Es decir, que se ventile la deliberación. Y por el lado de los jueces, y a través de muchas de estas reformas, si yo modifico aquello que impide la excesiva relación entre poder político y poder judicial, evidentemente la justicia va a poder actuar de manera independiente. Aquí hay más. Esa es cortita. Esta última. Me interesa saber su opinión sobre la reforma del Código Civil y Comercial respecto a la simplificación de su articulado en perjuicio del ciudadano. Bueno, este es un tema muy opinable. No necesariamente el tornar más corto un cuerpo normativo va en perjuicio de los ciudadanos. Los métodos modernos en materia de codificación tienden a que las reglas sean lo más claras posibles y la menor cantidad de artículos. Eso no es malo en sí mismo. Si ustedes ven hoy los más de 5.000 artículos del Código Civil y cerca de 2.000 artículos del Código de Comercio, muchos repartidos en distintas leyes, eso crea una ignorancia enorme sobre el derecho. Eso le agrega la cantidad de notas al pie y de normas complementarias, y no crean que por mayor cantidad eso implica mayor eficacia y mayor protección. Yo prefiero algo más escueto, más coherente y más entendible. Me parece que garantiza su mejor conocimiento y su mejor aplicación, pero es opinable. No veo en la reforma esta que ese sea uno de los defectos. Creo que esa es una de las virtudes. Y les digo más, la unificación de los códigos es la técnica más moderna que empezó en Suiza y después siguió Italia. Ha sido el modelo paradigmático a imitar, que en todos los congresos de Derecho Civil y Comercial se ponen, el famoso Código de las Obligaciones Civiles y Comerciales de Suiza y luego el de Italia, son los dos grandes modelos. Así que eso en sí mismo me parece bueno. El tema es que esté bien hecho, eso es otra cosa. Bueno. Bien, hemos finalizado entonces el espacio de preguntas. Muchas gracias, un placer.